Estamos de regreso nuevamente en Creciendo en la Palabra. Recibe un saludo desde la Ciudad de México en la Asociación Metropolitana. Nos da mucho gusto llegar nuevamente a tu hogar, a donde estás, siempre siguiéndonos en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos en la lección número 8 que se titula En los Salmos. Y la siguiente lección es la lección 8 y la lección 9. Estaremos hablando acerca de los salmos y cómo los salmos también nos ayudan a entender el plan de salvación y sobre todo los eventos finales de la historia. Estamos acostumbrados a relacionar a los salmos con la oración, de pronto con súplicas, con alabanza, con gratitud, pero también en los salmos encontramos imágenes que nos ayudan a entender mejor las imágenes, por ejemplo, que están en el libro de Apocalipsis, los eventos finales de la historia y sobre todo lo que tiene que ver con el remanente. Así que vamos a estudiar esta semana cómo los salmos nos ayudan a entender algunas cuestiones importantes del remanente. Y vamos a hacerlo a través de tres puntos importantes. El primer punto que vamos a estudiar en esta lección lo hemos titulado El remanente y el santuario. El segundo punto, el carácter del remanente. Y el tercero, la misión del remanente. Vamos a hablar acerca de esos aspectos tan importantes y que tienen que ver con el pueblo de Dios en la vida actual. Y bueno, para estudiar esta lección nos está acompañando esta ocasión el pastor Job Alcázar. Él es departamental aquí en nuestra asociación metropolitana. Pastor Job, bienvenido. Qué alegría podernos encontrar. Gracias, Pastor Yorman, por este momento y esta oportunidad. Y creo que estudiar los salmos en el pensamiento profético va a ser una bendición. Así que Dios nos ayude a juntos a hacerlo. Quiero saludar especialmente a la hermana Carmen Mejía, una hermana que nos sigue desde hace 12 años. Eso es una gran bendición, hermana Carmen. Gracias por continuar, permanecer y sin duda alguna durante esos 12 años desde el Perú. Anhelamos que Dios te bendiga mucho. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones a todos. Gracias. Bueno, y también está con nosotros el pastor Juan José García. Él es secretario aquí en nuestra asociación metropolitana. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por esta invitación. Y bueno, aquí estamos para juntos dialogar y aprender un poco más de las lecciones de la escuela sabática de esta semana. Y también quiero mandar un saludo a nuestra hermana Araíz Fernández, que es la primera vez que nos mira y le agradó el programa y le animamos para que pueda seguir mirándonos semana con semana. Así también, pues le mandamos saludos a todos los maestros de escuela sabática, ¿ya? De nuestra asociación metropolitana, que cada día ellos sigan dando lo mejor en cada una de sus iglesias y que estas herramientas que presentamos aquí puedan contribuir para que puedan dar la lección de escuela sabática también en sus iglesias. A la iglesia de los Álamos. De los Álamos, se me fue el nombre de los Álamos, pastor, gracias. La iglesia de los Álamos, le mandamos un saludo a los hermanos que semana con semana nos miran a través de la lección de la escuela sabática y le mandamos saludos, así como a todos aquellos hermanos que cada semana nos siguen a través de YouTube para el estudio y el repaso de la lección de la escuela sabática. Bueno, siempre es un gusto para nosotros llegar hasta sus hogares, acompañarles semana tras semana en el estudio de la palabra de Dios. Así que queremos animarles para que puedan acompañarnos, para que puedan también compartir este video, este contenido con otras personas y, por supuesto, que también si eres nuevo en el canal, si estás llegando recientemente por ahí, danos un saludo, también dale like y pues también ayúdenos a comentar. Estamos platicando y nos gusta también recibir los comentarios, leer sus comentarios ahí en el canal de YouTube. Eso nos ayuda también a ver cómo estamos trabajando y también recibir los comentarios de cada uno de ustedes. Pues gracias por estar con nosotros y entonces vamos a orar para pedir la bendición de Dios para este estudio. En esta hora, Señor, te agradecemos, Padre Celestial, porque tenemos esta oportunidad de tomar estos minutos para estudiar tu palabra. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos acompañe. Oramos por cada hermano y hermana que hace parte de nuestra comunidad de Creciendo en la Palabra. Te ruego que les bendigas, que les acompañes donde quiera que estén y que podamos crecer al estudiar en esta ocasión tu santa palabra.
En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Ya regresamos, quédate con nosotros. Bueno, comencemos con el primer asunto de esta lección, el remanente y el santuario. Y bueno, entonces veamos de qué manera los salmos conectan al remanente con el santuario. Yo puedo comenzar señalando la orden que Dios le dio a Moisés, ¿no? En Éxodo, hagan un santuario conforme al modelo que les presenté. Así que Dios da una indicación de hacer un santuario, pero ese santuario tiene un propósito específico, ¿no? El propósito de que el pueblo de Israel entendiera la obra que Dios estaba haciendo en su favor. Claro, o sea, cuando Dios le dice a Moisés, quiero que hagas un santuario porque quiero habitar en medio de ustedes. Y cuando vas al libro de Hebreos, vemos cómo se conjuga ese santuario que hizo Moisés de acuerdo a lo que Dios le dijo, Ujú. y cómo Dios o Jesús mismo entró en el santuario, en el cielo, la copia de lo que Moisés había hecho en esa tierra, ¿no? Bien interesante lo que dice el pastor Juan, vincular el Antiguo Testamento con relación al santuario y lo que es Hebreos en el Nuevo Testamento. Ahora que hay que Sí. resaltar precisamente que el tema del santuario no es un asunto solamente del Antiguo Testamento, sino tiene que ver con elementos proféticos, según lo que dice el pastor Juan. Así que creo que esto tenemos que resaltar para comprender que la Biblia está en un contexto completamente amplio, ¿no? De comprensión de lo que hace el Mesías a través de a nosotros, a través del santuario. La importancia de establecer el santuario terrenal a través de Moisés. Y los sacrificios que se hacían ahí, o sea, en el santuario se hacían sacrificios para el perdón de los pecados, ¿estamos de acuerdo? Y cuando vamos al libro de Hebreos, de manera específica, voy a leer el versículo 14 del capítulo 9, que dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ellos iban, sacrificaban para recibir el perdón de sus pecados, ¿no? Exacto. Cristo Jesús entró en el santuario, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Por lo que entendemos, Hebreos es el vínculo del Antiguo Testamento con el Apocalipsis, porque recuerden que tanto en el Antiguo Testamento, en el santuario terrenal, están explicados algunos elementos que tienen que ver con el candelabro, el altar de oro, el arca, etcétera. Y Apocalipsis también menciona esas referencias. Y hablando específicamente del Salmo 122, pues también tenemos esos elementos dichos de manera distinta, porque estamos acostumbrados tal vez a ver los salmos, Pastor Juan, ¿Sí? solamente como elementos de adoración, de cantos. Sí, exacto. Pero sí entendemos con esta lección que también en los salmos encontramos elementos proféticos. Y fíjate que yo leía el Salmo 122 y veía un poquito más y menciona que es un salmo donde se expresa el gozo. Ujú. O el gozo Alabanza. el gozo de la alabanza y el privilegio de subir a Jerusalén a adorar. O sea, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y simplemente para hacer ese vínculo que estamos mencionando, cuando Abraham sacrifica a su hijo o lo lleva ahí al monte Moriah porque iba a ofrecerle el sacrificio, ese monte Moriah después se convierte en el monte de Sión y el monte de Jerusalén. Y diríamos, hoy la nueva Jerusalén donde vamos a estar, ¿no? Ujú. Pero a lo que voy es que, hablando de Jerusalén, cuando iban a Jerusalén, ellos iban a adorar, o sea, era un gozo ir a adorar a Jerusalén, hablando del Salmo 122, ¿no? Ujú. Y entonces tengo aquí lo siguiente que dice así, el salmista se regocijaba por la oportunidad que tenía de viajar con otros peregrinos a Jerusalén para rendir culto a Dios. Es motivo de gozo rendir culto en compañía de quienes comparten nuestra fe. ¿Sí? O sea, en otras palabras, el ir a Jerusalén era mostrar el amor por los hermanos y era mostrar el amor por la iglesia, porque los que aman a Dios amarán también a los hermanos que componen la iglesia de Dios. Así que de acuerdo al Salmo 122 con lo que dices, el testimonio de Israel era alabanza a Dios, ¿no? De hecho, el Salmo 122 lo dice, el versículo el 4, la segunda parte, dice, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová.
Pero también encontramos en el Salmo 122 otra referencia al santuario que tiene que ver con el juicio. El versículo 5 lo dice, del Salmo 122, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. O sea, que encontramos claramente en el Salmo 122 referencias que tienen que ver con el santuario y que nos conectan con Apocalipsis. Y O sea, que esto, tiene que ver con la adoración, pues. la adoración, Y cuando es con Apocalipsis juicio. habla de eso, de adoración, capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipsis, la adoración, ¿no? La adoración a Dios, ¿no? Pues tiene que verlo con lo que Jesús hace por nosotros, ¿no? Porque la manera como comienza el Salmo, ¿no? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, implica que ir a la casa de Jehová era el resultado era traer gozo al corazón para que quien entiende lo que está pasando ahí en la casa de Jehová, ¿no? La adoración surge de una gratitud por lo que Jesús, por lo que Dios está haciendo en favor de nosotros como pecadores. Cuando ustedes y yo como humanos estamos alabando a Dios, que tiene que ver con parte del santuario, y entonces estamos en un pensamiento también de que el juicio de Dios está presente o es real, pero si tenemos certeza en Jesús, o ustedes y yo decidimos confiar en Cristo o depositar nuestra confianza totalmente en Jesús, también nos da paz. Claro. Por eso dice también el Salmo 122, pedir por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Es decir, el juicio de Dios, el hecho de estar en ese pensamiento del santuario, también nos debe dar la seguridad y la paz en Jesús. Y eso es también maravilloso. Bueno, y ir un poquito sí. más allá, ¿no? O sea, creemos que Jesús viene por segunda vez a las nubes de los cielos. Así es. Amén. Y vamos a adorar al Señor. O sea, a la nueva Jerusalén, lo que estamos mencionando en ese momento. Claro. O sea, Exactamente. a alabar el nombre de Dios. A la casa de Jehová iremos a adorar el nombre de Dios. Exactamente. Bueno, y de hecho hay una conexión ahí con Apocalipsis capítulo 14, ¿no? Donde dice que está el pueblo de Dios, los 144,000 en el monte Sión con el Cordero. Y entonces eso nos lleva a la pregunta que hay en el Salmo 15, que creo que también es importante y muy interesante visualizarla, ¿no? La pregunta es, dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Pregunta el salmista. ¿Quién morará en tu monte santo? Y entonces hace una lista, ¿no? de aspectos, de cualidades que tienen que ver con ese pueblo que viene a ese monte a adorar al Señor. Así que hay una relación allí de esa pregunta con la presencia de Dios en ese lugar. Bien interesante comprender que el monte Sión en la ciudad de Jerusalén literal era una parte una colina donde se estableció el templo, y este término o este monte Sión da referencia también al momento cuando Jesús viene y entonces se reunirán los redimidos, ¿verdad? Ahí hay que tomarlo en cuenta ese elemento. Pero bueno, hay en el Salmo 15 encontramos varias características que los redimidos deben tener, ¿no? Que hay que resaltar también en esta ocasión. Exacto, y resulta que aquí en la lección hay una pregunta que va en respuesta a lo que estamos diciendo en este momento, que dice aquí, ¿quién de nosotros puede decir honestamente que siempre ha caminado rectamente o que siempre ha dicho la verdad? Y el Salmo 15 y 24 nos llevan a eso, a caminar en rectitud, a vivir de manera diferente, ¿no? Exacto. Y la lección de esta semana pues nos hace mención de que en el monte de Sión estarán aquellos que se mantuvieron fieles o aquellos que caminaron con Jesús. Reflejan el carácter de Cristo, ¿no? Y nos da esas características ahí, ¿no? Los quiero mencionar. El Salmo 15, versículo 2 dice, el que anda en integridad, hace justicia y no miente. El versículo 3 dice, el que no calumnia, no hace el mal al prójimo. El versículo 4 del Salmo 15, el que honra a los que temen a Dios y no cambia, aunque sea perjudicado. El versículo 5, el que no ama el dinero ni puede ser sobornado. Y el Salmo 24:4, el limpio de manos y puro de corazón. Son características que debe tener los redimidos, el remanente. Pero quiero resaltar algo aquí, que esas características o esas virtudes del remanente no es logrado por sí mismos, sino más bien es el resultado de la gracia de Jesús en el remanente. Porque recuerden que ustedes y yo no somos solos por obras, más bien es el reflejo de estar permanentes en Jesús.
Y eso también hay que entenderlo bien interesante, ¿no? Y a imitar el carácter de Jesús, ¿no? Amén. O sea, imitar porque el carácter que agrada a Dios y al hombre debe estar por encima de lo común. Ya, marcar una diferencia nosotros. Exactamente. Bueno, podemos entonces concluir, hermanos, en relación a este aspecto de esta primera parte de la lección, leyendo lo que dice justamente Apocalipsis 14:1. Miré y vi el Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Podríamos decir entonces, volvemos a la pregunta, ¿no?, que hizo el pastor José, ¿quién puede honestamente decir que cumple a cabalidad con esa lista escrupulosa de un carácter santo delante de Dios? Pues lo que podemos decir es que la razón por la cual este grupo está en el monte Sión, porque esta es una visión de Apocalipsis 14, ya esa visión futura de la victoria, lo que podemos decir es que la razón por la cual este grupo está en el monte Sión es por el Cordero que está en el monte Sión. Justificados por Cristo. Exactamente. Exacto. Es por la obra que Cristo Jesús hizo en favor de ellos, pero es porque ellos confiaron, depositaron la confianza de su salvación en Cristo Jesús. Bueno, y parte de esto lo vamos a ver en el siguiente tema, que es muy importante, en relación al carácter del remanente. Así que quédate con nosotros. Ya regresamos. No tengas miedo de tomar decisiones. Lánzate a la fesja. ¡El Kraken te espera! ¡El Kraken te espera! La Federación de Jóvenes Metropolitana Vida 3.1, Tiempo Perfecto Vida con Sentido, te espera. El segundo tema de esta lección lo hemos titulado El carácter del remanente. Bueno, entonces quiero retomar Apocalipsis 14:1, que la última parte dice, está haciendo referencia a ese grupo que está con el Cordero y los describe diciendo, tenían el nombre de él, es decir, del Cordero, y de su padre escrito en la frente. Hay una cualidad interesante. Y voy a Salmos 119:55, donde el salmista dice, me acordé en la noche de tu nombre, Jehová, y guardé tu ley. Bueno, ¿cómo podemos entonces nosotros vincular este aspecto de este remanente que tiene en su frente, evidentemente es una imagen, ¿no? Tiene en su frente el nombre del Cordero y el nombre del Padre, y con este salmo que dice, me acordé de tu nombre y guardé tu ley. Bien interesante comprender que en los tiempos bíblicos el nombre que la persona tenía estaba vinculada con el carácter que tenía. Para poder entender Eso es muy importante. Sí, resaltarlo, porque entonces el que estemos ahora enfatizando que los que están en el pensamiento del remanente tienen en su frente simbólicamente el nombre de Dios. Entonces significa que los redimidos han sido transformados y están llegando o han logrado ser, o reflejar, mejor dicho, el carácter de Dios, el nombre de Jehová, ¿no? Y de Yahweh, que es el yo soy, el que soy. Entonces, comprender esto, el leer este pasaje bíblico que estamos mencionando, implica que los redimidos quieren cumplir la ley de Dios de manera natural porque tienen una relación con Cristo Jesús. Y eso es bien interesante comprenderlo, ¿no? Claro, esto tiene que ver con la ley de Dios, ¿no? Y hablar de los mandamientos de Dios, como dice la Biblia también, que no son gravosos, pero hablar de los mandamientos de Dios como carácter o como muestra del carácter de Dios en nuestra vida, pues tenemos que entender que los mandamientos de Dios son como un cerco a la vida del ser humano. O sea, los mandamientos protegen la vida del ser humano, ¿no? Y entonces el ser humano, al guardar o al vivir en armonía con la ley de Dios, hacen que su carácter sea semejante al de Jesús,
pero no porque guarde la ley, sino porque adora a Jesús y Jesús le muestra el camino que tiene que seguir para que su carácter sea transformado. O sea, eh, simplemente por poner un ejemplo, a lo mejor no va a concordar con lo que estamos diciendo, pero en el sentido del ejemplo que les voy a poner, porque imagínate, hoy traemos saco en nosotros, ¿no? Y a lo mejor a usted no le gusta ponerse el saco, pero vamos a imaginarnos que Dios nos dice, si ustedes quieren entrar conmigo al cielo, ustedes quieren entrar conmigo, tienen que portar el saco. Pero no nos gusta. Pero vamos a pensar que ese saco representa la ley de Dios y el reflejo del carácter de Dios. ¿Estamos bien? Entonces, cuando yo me pongo el saco, pues puede quedarme grande. Puede ser que el color no me guste. Puede ser que me moleste o que la gente me vea puesto el saco. ¿Sí me explico? Pero a medida que van pasando los días y a medida que yo vaya relacionándome con Jesús, llega un momento que el saco me va a gustar y lo voy a usar. Y entonces, no solo eso, sino que mi vida comienza a cambiar, mi manera de hablar, mi manera de pensar, y entonces mi mirada va a estar evocada en adorar a Dios. ¿Sí me explico? Y entonces yo amo su ley, poniéndome el saco, yo amo su ley, ¿sí? Pero no porque el saco me guste, porque dije que al principio no me gustaba, sino por lo que Cristo comenzó a hacer en mi vida y a enseñarme que la ley me protege. Un saco te puede proteger del frío. Podemos poner, por ejemplo, un abrigo. Por eso dije el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? El saco te hace ver diferente. ¿Sí me explico? Exacto. El saco te hace... Y no porque el saco sea importante, ¿sí me explico? O sea, el vivir los principios de Dios te hace vivir diferente, pero no porque es la ley, sino por lo que Cristo Jesús está haciendo en tu vida. Bueno, interesante esta ilustración. Podríamos decir entonces que la ley de Dios es el reflejo de su carácter, o la ley o los mandamientos de Dios es un resumen de cómo es Dios. Exacto. Entonces los que le seguimos tenemos que reflejar algo similar de lo que es Dios. Por eso la importancia de guardar la ley. No porque la ley nos dé salvación, Exacto. sino más bien porque es el reflejo de que una persona decidió estar en Cristo y permitir que Cristo, el Espíritu Santo, les transforme. Porque la ley de Dios refleja, es el resumen del carácter de Dios. Por eso Cristo, cuando vino aquí a la tierra, como humano que estuvo Jesús, nos enseñó a ustedes y a mí la importancia de depender del Padre. Porque al hacerlo de esa manera, nos invita a que ustedes y yo también aprendamos a depender de Dios, del Padre. ¿Para qué? Para que Él nos transforme, su poder de Él, no el nuestro, porque ustedes y yo somos frágiles, sino su presencia en nuestra vida provoca una transformación natural que va a provocar de manera natural obedecer su ley. Y como decíamos hace un momento, ¿no? Cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, en la parte, en ese momento, todos queremos estar con Jesús por la eternidad. Claro. Pero para estar con Jesús por la eternidad, pues tenemos que adorarlo, tenemos que estar en su santuario, tenemos que caminar, tenemos que obedecerle, ¿no? Y una de las partes que tiene que hacer el ser humano es, pues, adorarlo y guardar sus mandamientos, guardar su ley, que es el carácter, ¿no? Y dice el Espíritu de Profecía, dice el Espíritu de Profecía lo siguiente: Él es el único refugio para el alma culpable, porque a través de Cristo se nos ha proporcionado una vía de escape. Nuestro Redentor vino en la carne para condenar el pecado en la carne, para asir al alma arrepentida con un brazo inquebrantable, y al mismo tiempo para asirse al trono de Dios, convirtiéndose en el vínculo de unión entre la humanidad y la divinidad. Lo que decías hace un momento, o sea, el reflejar, o sea, Cristo Jesús nos salvó y nos dice: mira, ya te salvé. Ahora, como dije, ponte el saco, o sea, guarda mis mandamientos, o sea, obedece, Claro. sigue el camino, y cuando vengas al templo, adora. Porque si tú me adoras aquí, cuando estemos allá también me vas a adorar. Claro. De hecho, es interesante, por ejemplo, en el Salmo 5, en el versículo 7,
cómo hay una conexión del santuario con la adoración, ¿no? Dice el salmista, mas yo entraré en tu casa por la abundancia de tu misericordia, adoraré con reverencia hacia tu santo templo. Y bueno, y si pudiésemos conectar este versículo, por ejemplo, con Apocalipsis, el capítulo 13, donde se menciona constantemente, la palabra clave es adoración, ¿no? Y la adoración tiene que ver con el reconocimiento de Dios en mi vida, con darle a Dios la preeminencia en mi vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí hay una dirección de Dios hacia mi vida, ¿no? Y eso tiene que ver con adoración. Sí, y también creo que el Salmo 5 nos ayuda a comprender o nos ayuda a ver los contrastes que hay entre los redimidos y los que son perdidos. Lo que acabas de decir, ¿no? El Salmo 5:7 habla de que los redimidos adoran a Dios. En cambio, Apocalipsis 13, que es la relación con el Salmo 5, Apocalipsis 13:14, en cambio, los perdidos adoran a la bestia. El Salmo 5, capítulo 5, versículo 9, habla que los perdidos son mentirosos. En cambio, Apocalipsis 14:5 dice que los redimidos no hablan mentira. No hablan mentira. Entonces, vean el contraste que encontramos, ¿no? El Salmo 5, versículo 10 dice que los perdidos serán castigados. En cambio, Apocalipsis 14:4 dice que los redimidos serán, perdón, los redimidos serán salvados, ¿no? En ese contexto. Así que, bien interesante ver cómo el Salmo 5 contrasta con Apocalipsis 13 y 14 para ver el resultado de los redimidos y el resultado de los que van a perder, ¿no? Y esos redimidos se les invita en su momento al llamado de temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, Claro. de adoración a ese creador o al creador. Exactamente. Bueno, entonces concluimos este segundo tema señalando que si hablamos de un remanente que tiene un carácter, que tiene escrito el nombre del Cordero, el nombre de su Padre en su frente, significa entonces que ese remanente estuvo en una relación con ese Cordero y con ese Padre Celestial. Es a través de ese relacionamiento cómo podemos tener el carácter de Dios. Entonces, mientras Cristo Jesús nos imputa su justicia, mientras Cristo Jesús nos da el perdón a través de su justicia, su gracia nos va transformando para llegar a la estatura plena de Cristo Jesús. Es la manera como el Señor desea trabajar en nosotros como el remanente y como está preparando a su pueblo para ese encuentro final con Cristo Jesús. Bueno, quédate con nosotros. Ya regresamos para cerrar esta temática tan interesante. La última parte de esta lección conecta el remanente con la misión. Le hemos titulado La misión del remanente. Bueno, si hacemos una recapitulación de lo que hemos estado estudiando a través de los Salmos en esta primera semana, podemos darnos cuenta que cuando el adorador, cuando el Hijo de Dios entra al santuario y experimenta ese proceso de salvación, tiene esa experiencia salvífica de recibir el perdón, entonces debe haber diversos resultados. La gracia comienza a transformar a esa persona, experimenta un cambio en su vida, pero también ese perdón vincula al adorador con la misión. Normalmente cuando recibimos una buena noticia, en general en la vida cotidiana, normalmente la compartimos con la gente cercana, ¿no? Porque nos alegra. Queremos compartir esa alegría. Esa alegría que tenemos, ¿no? Y creo que esto
se asemeja a lo que estamos hablando. Y la lección pone dos ejemplos. Uno de ellos es el profeta Isaías, que al final refleja lo que ustedes y yo somos como seres humanos, porque al final todos somos pecadores. ¿Quiénes somos dignos de hablar de Cristo y de recibir perdón y todo esto? Pero por la gracia del Señor encontramos perdón. Y me llama mucho la atención lo que dice el profeta Isaías en la lección en ese sentido. Isaías, el capítulo 6, dice el versículo 5, hablando Isaías: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, o sea, por donde lo busquemos, estamos en problemas, ¿no? Estamos perdidos. Estamos perdidos. Lado y lado. Ajá, han visto mis ojos al Rey. O sea, Dios le da el privilegio a Isaías de interactuar con Dios. Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, el primer pensamiento es que ustedes y yo somos perdonados a través de Cristo. Isaías refleja esa misma situación. Se da cuenta que es perdonado y agrega, ¿qué es lo que hace después? El versículo 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, dice Isaías, respondí yo: heme aquí, envíame a mí. O sea que el resultado natural del perdón es proclamar el perdón. Okay. Y hablando de David, porque también nos habla de David, antes de continuar la proclamación del perdón, hablando de David, pues conocemos la historia de David, ¿no? Y todo lo que sucedió en la vida de David. Dios lo escoge como rey y lo va preparando, y el pueblo ama a David y se espera pues, grandes cosas de David, ¿no? Pero cuando David está en la cima, sucedieron cosas complicadas en la vida de David. Y todo su mundo se le vino abajo. Y cuando el mundo se le vino abajo con todo eso, Dios envió al profeta pues para darle esa oportunidad, ¿no? Y entonces, cuando David se arrepiente, cuando David pide ese perdón, el Salmo 51, que nos muestra ese arrepentimiento de David, ese cambio de David, mira, dice el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Palabras diferentes, en situaciones diferentes, pero lo mismo que Isaías, ¿no? Aquí Dios no le dijo, ¿a quién enviaré? Sino aquí David dice, Señor, yo voy a ir a decir y yo voy a ir a enseñarles a ellos lo que tú has hecho conmigo. Para que se den cuenta que tú eres grande. O sea, volviendo a lo mismo, de proclamar, de hablar, ¿no? Pero entender que tanto a Isaías como a David, Dios los perdona. Ahora pensemos en el remanente. Sí, allá voy. Pensemos ahora en el remanente. El remanente debería pasar por esa misma experiencia, y si no hay proclamación del remanente, ¿qué estaría pasando allí? Bueno, antes de ir ahí, nada más déjeme leer algo para que conteste el pastor Job, porque vi que tenía esa intención. Mira, en lo que estábamos diciendo, dice la lección, cuando supo que había sido limpiado por Dios y a pesar de conocer sus faltas, estuvo dispuesto a trabajar por Dios. Yo creo que estas dos líneas deberían de hacer eco en cada uno de nosotros. ¿Ya fuimos perdonados? La pregunta es si estamos dispuestos a trabajar por Dios. Porque como dijiste hace un momento, en el libro de Isaías, ¿no? ¿A quién enviaré? ¿Qué dijo Isaías? Aquí estoy. Aquí. Y David dice, yo voy a proclamar. Y entonces tú nos haces la pregunta, si el remanente somos nosotros y no estamos compartiendo, no estamos trabajando para Dios, todo lo que está sucediendo no sirve de nada, pastor. No funciona. O sea, ¿cómo vas a ver a otra persona que Dios ya me perdonó? ¿Cómo vas a ver a otra persona que Dios es Dios y que es quien da paz y perdona al ser humano, cuando el ser humano no proclama eso que Dios ha hecho en su vida? Claro, claro.
Es decir, que está vinculado el perdón con la proclamación, la experiencia personal Ujú. de la conversión o la transformación que Jesús nos puede hacer de manera personal con proclamar. Y en el remanente está, la lección menciona que está el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con la última proclamación, porque los dos primeros dos mensajes nos invitan, los dos primeros dos ángeles nos invitan a abandonar el pecado y uno de ellos también nos invita a comprender que el Evangelio eterno de Dios está presente. Y me llamó mucho la atención y yo creo que tenemos que meditar de manera muy seria, de manera personal, de esto que estamos diciendo. Si tú y yo no estamos predicando, si no estamos compartiendo, es porque algo pasa en realidad con la conversión. Realmente no estamos claros del perdón que Jesús ha hecho con nosotros. Y me llamó mucho la atención esta gema que a mí me sacudió y espero que ustedes y yo la meditemos, que está en la lección, en el camino a Cristo. Dice, tan pronto como uno va a Cristo, Ujú. nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. Creo que tenemos que pensar seriamente, si tú o yo, mi hermano, pastores, no estamos proclamando, es porque entonces pues no hemos sido convertidos. Esa es la realidad. Queremos que Jesús Ujú. venga y Exacto. anhelamos que Jesús venga. Ujú. Pero si no estamos yendo en este paso, si no estás dando este paso, entonces no quieres que Jesús venga. Porque Sí. necesitamos proclamar y decir las grandes cosas o las maravillas que ha hecho Dios y está haciendo Dios en tu vida. Sí, pues tal vez entonces al meditar, por lo menos en estas dos experiencias de Isaías y de David, podríamos pensar entonces que en el lugar o en la experiencia donde debemos prestar mayor atención en nuestra vida personal, no es tanto en si voy a salir a cumplir la misión o no, sino si yo realmente he experimentado mi encuentro con Dios. Porque David, por ejemplo, pecó y por mucho tiempo él estuvo cubriendo su pecado y estuvo tranquilo. ¿Cuándo él realmente tuvo ese encuentro? Cuando vino el profeta. Y después de que David reconoció que era pecador y pidió perdón a Dios, ahí surge en él el deseo de proclamar. Entonces, ¿en dónde debe estar nuestro acento? En ir a Dios, en reconocer que somos realmente pecadores, en experimentar ese perdón, y el resultado de esa experiencia espiritual será entonces que sentiremos, experimentaremos el anhelo de salir a proclamar. Y lo vemos en muchas ocasiones, por ejemplo, con las personas que recién conocen a Cristo Jesús y hay una transformación en su vida, se bautizan, llegan a la iglesia y vemos en esas personas lo que nosotros usualmente llamamos el primer amor. Esas personas que van y buscan a su familia y los traen porque tienen ese anhelo, han experimentado el perdón y desean que otros lo experimenten también. Esa experiencia no debería menguar en nosotros a medida que pasan los años estando en la iglesia. Debería al contrario ser cada día más ferviente y más fuerte. Así que el remanente tiene una misión. El remanente necesita conectarse con su Padre para cumplir esa misión. Bueno, pastores, les agradezco mucho el que hayan compartido con nosotros este estudio, estos conceptos tan importantes en nuestra experiencia espiritual. Y bueno, como lo acostumbramos, a manera de conclusión, comencemos, Pastor Job, unas palabras para nuestros hermanos que amablemente nos siguen. Bueno, comprendiendo un poquito más de que los salmos tienen elementos proféticos que nos conducen a Hebreos, que nos conducen al Apocalipsis y prácticamente nos conducen a Cristo para comprender lo que Él ha hecho por nosotros, que es recibir perdón a través de Él. Debemos reconocer que ustedes y yo como humanos hemos fracasado de manera miserable en la actitud para con Dios, en cumplir el pacto que Dios ha hecho con nosotros, pero a pesar de eso, Dios en su gracia nos permite, como David, que cometió errores, fue llamado un hombre según el corazón de Dios. Ustedes y otra vez, refugiados en la gracia de Cristo, podemos ser también
llamados mujeres y hombres según el corazón de Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Y si eso tú estás viviendo, mi hermano, y experimentando, entonces te invito a que lo compartas. Y hablemos de Jesús a tu amigo, a tu vecino, a tu familiar, a toda gente, proclamemos que Jesús viene pronto. Amén. Gracias, pastor. Pastor Juan José. Bueno, yo me quiero quedar con Apocalipsis 14:7, que lo repasamos en esta semana, cuando dice: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo creo que la invitación es que adoremos a Dios. Y el adorar a Dios no solamente implica guardar sus mandamientos, no solo implica amarlo o recibir su perdón, sino proclamar las buenas nuevas de salvación a otros de lo que Cristo ya hizo en tu vida, para que otros también tengan parte contigo en el reino de los cielos. Amén. Gracias. Gracias, pastores, por acompañarnos. Y recuerda entonces que cada semana nos encontramos aquí en Creciendo en la Palabra para estudiar juntos la palabra de Dios. Nos vemos entonces la próxima semana. Dios te bendiga.